Pero estamos contentos de estar en la casa de Dios, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en este último sermón de la serie y en el último sermón del año. Hemos hablado de Jesucristo. Todo este mes de diciembre hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos visto a Jesucristo en diferentes formas. Hemos visto a Jesucristo en diferentes etapas, no simplemente de su ministerio, sino de su poder. Yo le podría decir a usted, hermano, si estuviera en mejores condiciones, le podría decir que le jugaba unas vencidas. Pero como no estoy en condiciones, yo sé que usted me va a vencer, entonces no lo voy a retar. El otro día, en una ocasión, estábamos en alguna parte y un hermano se le miró una pieza de metal así prácticamente de 6 pulgadas de ancho, con 4 pulgadas de alto o 5 pulgadas de alto. Y entonces un hermano así bien fortudo, valiente, dijo: a ver quién puede alzar esa pieza de metal por más tiempo. Entonces agarró el hermano y contó 1, 2, 3. De vez en cuando se le alzaba el pie así como se veía para 3, 4, 5, 6. Y estuvo contado hasta 13 segundos sosteniendo esa pieza de metal. Luego vino otro hermano, también fuertudo, y agarró la pieza de metal así como. Y casi que hacía ejercicio, tardó 10 segundos con ella. Luego vino una hermana. Y dije: no, pues la hermana está perdida. Yo pensé entre mí. No, pero agarró la hermana la pieza y la sostuvo ahí. 2, 3, 6, 7, 8, y pum, se cayó. Yo dije: no, hombre, eso está fácil. Agarré la pieza y 1, 2, 3, se cayó. No pude sostenerla más. Cada uno de ustedes tiene una fuerza. Cada uno de nosotros tiene un poder. Algunos de nosotros tenemos el poder en la lengua. Se llama chisme. Pero algunos otros tienen el poder de Jesucristo. Algunos otros tienen el poder del Espíritu Santo. Algunos otros tienen el poder de convencimiento. Algunos otros tienen el poder de echarla a perder toda. Hay algunas personas, hermano, que le das algo, se lo entregas bueno y te lo entrega hecho un desastre. No quiero dar nombres esta tarde. Pero hay personas que tienen el poder de echarlo todo a perder. ¿Ok? Pero hay algunas personas que tienen la facultad de componer cosas. Dígalo conmigo: para estorbar, cualquiera funciona. Usted se puede incluir en ese rango si quiere. Para estorbar, cualquiera funciona. Dígalo conmigo: pero para construir se necesita mano calificada. Cualquiera puede echar a perder, pero no cualquiera puede construir. La palabra del Señor dice: Jesús sobre la naturaleza. La palabra del Señor este día que vamos a leer dice Mateo capítulo 4 verso 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, así con mucha paciencia, maestro, nos hundimos. Así como cuando usted se está quemando la casa y llama 911, si me pueden enviar unos bomberos, por favor, está a punto de quemarse mi casa. ¿Así llama usted? Es que el fuego no le ha llegado por eso. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una pregunta interesante de los discípulos. Señor Jesús, te doy gracias este día por la oportunidad que nos das de poder venir a escuchar tu palabra, tu mensaje. De poder, Señor, atender a este llamado tuyo de la predicación. Te pido que bendigas el corazón de mis hermanos como has bendecido el mío. Te pido que bendigas la palabra tuya hoy en el corazón que está necesitado de escuchar una palabra de bendición para su vida. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse. Hay cosas totalmente fuera de nuestro alcance. Sin la intención de ser extremistas, fatalistas o religiosos, tenemos que entender que hay elementos en nuestro mundo que están totalmente fuera de nuestro control. Elementos de la propia naturaleza.
los cuales nos pueden sorprender en cualquier momento. Son elementos benéficos estando en su estado pacífico o de servicio, pero son elementos letales o mortíferos cuando no están en forma pasiva. El mar es una hermosa postal cuando está quieto, y además es una de las mayores fuentes de alimento para nuestra humanidad. Pero cuando está en estado de tormenta o por alguna razón se hace un maremoto o un tsunami, es cuando no tiene nada de atractivo. El viento, el aire o el oxígeno es un elemento indispensable para la vida sobre la tierra. Pero si ese viento se convierte en grandes masas de vientos huracanados, es entonces cuando se puede convertir en altamente destructivo para todo lo que se encuentre a su paso. Hoy, aún con toda la tecnología a nuestro alcance, no somos capaces de controlar el mar, ni los tornados, ni los vientos huracanados, ni ninguna de sus consecuencias, porque están fuera de nuestro control. Literalmente el hombre no es capaz de controlar la fuerza de la naturaleza, y si no es capaz de controlarlas, es entonces la razón por la cual simplemente estamos a su merced, puesto que nada podemos hacer al respecto. Usted puede ir al canal donde revisa la temperatura del día y puede encontrar que hoy va a llover o que hoy va a nevar o que va a hacer sol, pero usted no puede hacer nada para cambiarlo. Usted puede decir, bueno, hoy voy a usar simplemente una ropa ligera porque no hay mucho frío, pero no puede hacer nada para cambiarlo. Posiblemente usted pueda decir, voy a llevar mi paraguas porque va a llover, pero usted no puede hacer nada para cambiarlo. No hay nada que usted pueda hacer en cuanto a las fuerzas de la naturaleza. Esa es nuestra realidad en muchas de las cosas en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es asumir nuestra imposibilidad de controlarlas. Quiero que usted entienda esta parte. Hay muchas cosas fuera de nuestro control en nuestra vida. Esa es nuestra realidad en muchas de las cosas en nuestra vida. Y lo mejor que podemos hacer es asumir nuestra imposibilidad de controlarlas. Dígalo conmigo, es asumir mi imposibilidad de controlarlas. Habrán cosas en la vida que usted no puede controlar. Para ponerlo en una escala pequeña, el otro día estaba mi esposa en casa haciendo los quehaceres de cocina. Y solía poner en el lado izquierdo, muy cerca de la estufa, solía poner la cosa donde se ponen las servilletas para limpiarse la mano mientras está cocinando. Pero todo parecía normal. Pero algo se salió fuera de control. Una pequeña chispa cayó en la cosa donde estaba sostenida las servilletas. E instantáneamente prendió fuego todo. En una pequeña flama, algo totalmente pequeñito puede haberse convertido en algo totalmente mortal. Pastor, qué exagerado. Pero si hay una fuga, si hay una cosa, puede convertirse en algo letal. Hay muchas cosas, querido, dígalo conmigo, hay muchas cosas fuera de mi control. Yo le quiero preguntar en este momento, ¿cuáles son las cosas en su vida que están fuera de su control? Posiblemente usted diga, bueno, tengo un hijo descontrolado, no sé qué hacer con él, no sé cómo poder someter a esta criatura que a veces parece venida de otro lado. Yo a veces puedo decir, bueno, no sé cómo someter mi matrimonio, no sé cómo someter este vicio, no sé cómo someter esta cosa o aquella. No sé cuál será esa cuestión en la vida suya que usted no puede controlar. Posiblemente en la vida de usted hay alguna pequeña partícula de usted que usted mismo no puede controlar. ¿Sabe? Por eso precisamente se le llaman vicios. Porque aquel que no puede dejar de tomar es un vicio. La persona dice, lo voy a dejar cuando yo quiera. No, no es cierto. No puede dejarlo. Por eso la pornografía es un vicio.
porque quiere dejarlo pero no puede. Por eso, querido, una enfermedad está fuera de su control. Usted quisiera dejarla pero no puede. Hay muchas cosas fuera de nuestro control y hay que asumir que están fuera de nuestro control. Está a punto de terminarse el año y usted no puede regresar ni un segundo hacia atrás. Cada cosa que escribimos en el año va a quedar así por el resto de nuestras vidas. El tiempo está fuera de nuestro control. Pero quiero una vez más preguntarle a usted, ¿cuál es la cosa que en este momento está fuera de su control? Y porque está fuera de su control, usted siente temor de lo que ocurra. Si podemos entender que no podemos tener control sobre la naturaleza que vemos, deberíamos estar conscientes de que tampoco podemos ejercer ningún tipo de control sobre la naturaleza espiritual, que es mayor que las fuerzas de la naturaleza que podemos ver. Usted no tiene idea de la fuerza del mar. Usted no tiene idea de la fuerza de un tornado. Usted y yo no tenemos idea de cuántos voltios de energía desprenden en un rayo que cae en alguna parte. No tenemos idea. No somos científicos. Mas, sin embargo, sí podemos hacer algo. Podemos entender que no podemos hacer nada. En ese sentido, Jesús nos deja una gran lección que debió ser algo inolvidable para los que viajaban con él en la barca. En ese momento en el que la gran tempestad los intimidó, dejó al descubierto el infinito poder que Jesús tiene sobre todas y cada una de las cosas creadas, y que no hay nada que esté fuera de su control. Dígalo conmigo, no hay nada fuera de su control. Sean espíritus inmundos, sea fuerza de la naturaleza, todo estará bajo el control de Jesucristo. Este mensaje tiene muchos elementos que no debemos dejar de observar, porque su naturaleza misma nos refleja, dígalo conmigo, nos refleja la naturaleza de Jesús. Quisiera que usted pudiera tener, escuche bien por favor esta parte, quisiera que usted pudiera tener control sobre sus finanzas. Que dijera, gané $300 esta semana y me quedan 200. Que usted pudiera tener control sobre sus finanzas. Pero si usted no puede tener control sobre sus finanzas, querido, porque tiene deudas que usted se contrajo, entonces significa que usted necesita ayuda. Si usted necesita controlar su casa, necesita ayuda. Si usted tiene control, escuche bien esta parte, usted no tiene control de cuándo se va a enfermar. Usted no tiene control de cuándo se va a morir. Usted no tiene control de cuándo se le va a caer el cabello. Usted no tiene control de nada. No tenemos control. Mas, sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos controladores. Pensamos que tenemos control sobre muchas cosas. Pensamos que tenemos control sobre el niño. Déjalo que crezca y él va a controlarte a ti si tú no lo controlas a él primero y no lo enseñas primero. Creemos que tenemos control sobre la esposa, creemos que tenemos control sobre el trabajo, creemos que tenemos control sobre el dinero, creemos que tenemos control sobre nuestra lengua, creemos que tenemos control sobre nuestro peso, no tenemos control sobre nada. Usted y yo no tenemos control de nada. Dígalo conmigo, más bien somos controlados por alguien más. La ropa que usted trae puesta no la diseñó usted. La diseñó alguien más. Si usted quiere tener control de la ropa que usted se pone, necesitaría usted entonces fabricarse su propia ropa. Usted no tiene control ni de los zapatos que trae puestos. Los fabricó alguien más a su gusto. Y usted llegó a ese momento y dijo, oye, estos zapatos me gustan. Pero posiblemente los zapatos que usted está escogiendo son los que menos bien le quedan. Usted no tiene control de nada. Yo no tengo control de nada.
Si nosotros podemos entender que no podemos controlar nada, podríamos vivir con más humildad. Si entendiéramos que no tenemos control de nada, pudiéramos vivir con más humildad. Hay cosas en la vida que se van a salir totalmente fuera de tu control y solamente puedes sentarte a llorar por ellas. Solamente puedes sentarte a decir por qué ocurrió. Y no esperes una respuesta. Nadie te va a llamar para darte una respuesta. No esperes que Dios te diga y te dé una respuesta inmediata a tu problema. ¿Por qué me pasó esto? No, Dios no te va a contestar. Él lo puso en su palabra. Ahí tienes que buscarlo. Pastor, ¿pero por qué me está pasando esto a mí? Ve a la Biblia y encuentra las respuestas. Dios no te va a hablar directamente a ti solamente porque tienes un problema. Présteme atención, hermano. Tiene un problema, Dios no le va a hablar a usted nomás porque usted tiene un problema. Entiéndalo, por favor. Pastor, es que ay, pastor. Dios no te va a hablar a ti solamente porque estás llorando, porque tienes un problema. Dios no te va a hablar ahí porque tienes un problema simplemente. Dios te va a hablar cuando Él te quiere enseñar algo. Para que Dios te hable, querido, es una situación diferente. Si Dios se moviera por la necesidad, Jesucristo viviera en el África todo el tiempo. ¿Qué hace que en Estados Unidos? Aquí nadie lo necesita. Todo el mundo trae carro. Todo el mundo tiene que comer. Dios estaría en otro lugar, no aquí. A veces para nosotros crisis es no podernos comprar un nuevo anillo de diamantes. A veces para nosotros crisis es no poderme comprar una nueva zapatilla. Para nosotros a veces crisis es no poderme pintar nuevamente el cabello. Y para los jóvenes crisis es que le quiten el teléfono celular. Ese es el fin del mundo. El fin del mundo. Quítele el teléfono celular y va a mirar en qué se convierte. Muchas veces nosotros no hemos entendido el sentido del poder de Jesucristo. Cuando no hay nada que está fuera de su control. Suena fantasioso el poder pensar que alguien tenga poder sobre la naturaleza, pero es algo difícil de controlar para quien no tiene poder sobre ella. En cierta ocasión venía de Warsaw por un caminito bien chiquitito, en alguna parte de ahí, de esos caminitos chiquititos, que ni sé qué camino era. Y estaba medio lloviendo, pero pues llueve, qué bueno, ¿no? Yo seguí en mi carrito. Pero llegué a un momento en el que había un puente. Y justamente cuando voy pasando por el puente, vino un aire súper fuerte. Literalmente paró mi carrito. Y me quedé a medio puente ahí. Temblaba el carro y yo también. Los dos temblábamos. Cuando pasó esa ráfaga de viento, me vine a dar cuenta que verdaderamente estuve en peligro. Yo no sabía. Dice la palabra de Jehová, dice la palabra del Señor en este día tan importante, el último sermón del año, para que tengas presente, hermano querido, en los días que vienen, en los días que pasaron, Dios cuidó de ti. En los días que pasaron, Dios proveyó para tu casa. Que seas agradecido o no, Dios como quiera te dio. Que lo entiendas o no, Dios como quiera te dio la fuerza. Los días que pasaron, Dios le dio agua caliente a tu regadera. Dios puso leche en tu refrigerador a causa de tu trabajo, que le dio la inteligencia a alguien más para que te diera trabajo. Por eso no te quejes de tu patrón. Dale gracias a Dios por tu patrón. Aunque pese 350 libras y a ti te caiga gordo. Dale gracias a Dios a tu patrón. ¿Ok? Bendícelo. Ay, pastor, es que me cae tan gordo trabajar ahí. Te caería más gordo no tener el cheque la semana. Dale gracias a Dios. Dice la palabra del Señor que llegó esta noche, una noche como cualquiera. Aparentemente. Es de suma importancia el saber que al caer la noche todo cambia. ¿Puedes caminar en el día como caminas en la noche?
¿Te puedes pasar ahí por el lado del panteón sin ningún miedo? Puedes caminar por tu casa cuando no hay nadie ni todo está apagado y de repente se oye un ruido extraño. Pero si es tu propia casa, entras al baño, te estás dando tu regaderazo, un buen regaderazo que por lo menos tarda más de 10 minutos. Los baños express no son tan buenos, especialmente cuando pasas nada más por abajo de la regadera. Y te estás dando tu bañito. Y oyes algo raro. Dices, en mi casa decimos, hermano, a ver si usted lo puede copiar en su casa. Cuando llega alguien a la casa y no sabemos quién es, decimos, ¿quién vive? Y donde nos diga el nombre, no es de la casa. Porque hay una contraseña. Tenemos una contraseña. Cuando alguien entra a la casa gritamos, ¿quién vive? Y hay una contraseña que no se la podemos decir para que usted no se vaya a colar. Pero llega la noche y pareciera que todo está bien. Sin embargo, llega un momento inesperado, un momento en el cual está fuera totalmente de nuestro alcance. El mar en el cual estaban acostumbrados a pescar los hombres que iban con Jesús, ahora les daría una lección. Ellos no tenían control sobre el mar y sobre las fuerzas que éste envuelve en sí mismo, por lo tanto estaban a su merced. Dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de viento. Todo aquello que está fuera de nuestro control nos asusta. Dilo conmigo, todo aquello que está fuera de nuestro control nos asusta. Vas al doctor y te enseñan una jeringota y le dices, la jeringa no está temblando, estás temblando tú. Aquello que es más grande que nosotros nos intimida. Por eso dice la psicología, mira nomás la psicología. Dice que a los chaparritos nadie le cree. Ese no es el caso de usted aquí, ¿verdad que no? Y a los altos todo el mundo le cree aunque diga mentiras. Eso dice la psicología. Todo lo desconocido nos desconcierta. Todo lo oscuro nos atemoriza. Y cuando nos sentimos diminutos en las circunstancias, perdemos por completo la paz. A eso le podemos llamar humanidad. Esta fue nada menos que el caso de los discípulos que viajaban con Jesús con el fin de pasar a la otra orilla. Todo parecía indicar que este sería su último viaje. Déjeme preguntarle algo, querido. ¿No sabe usted si este año es su último año? ¿Cuántos pusieron en su calendario me muero el próximo mes? Nadie sabemos eso. Pero este parecería el último viaje de los discípulos. El titular del periódico diría de esta manera: una tormenta en la noche fue el escenario perfecto para que una gran tragedia, donde 13 pasajeros que viajaban en un bote intentando llegar a la otra orilla, perecían a causa de la tormenta que se había levantado justamente en ese momento. No hay sobrevivientes. Esta narración suena muchas veces como una etapa de nuestra vida, el término de una vida en una noche oscura, perdidos en el mar. Suena como una tragedia. La más grande de las tragedias es para muchos de nosotros nuestra verdadera historia. ¿Sabe una cosa que yo admiro a los artistas? Por lo simpático de sus vidas. Cuando están actuando son superhéroes, pero cuando viven su vida son super fracasados. Cuando les dan un guión para seguirlo, lo actúan muy bien, pero mira, sus vidas son un desastre. Por eso los admiro, por la capacidad de interpretar un personaje que nunca vivirán. Algunos de ellos se casan en las películas, pero jamás se logran casar en sus vidas. Algunos de ellos tienen familias felices en las películas, pero jamás pueden conseguir lograr formar una familia. Algunos de ellos se dicen enamorados en las películas, pero no pueden enamorarse de nadie porque se han enamorado de ellos mismos. Algunos de ellos lucen muy bien, afeitados y limpios, pero en sus propias vidas son un desastre y viven sucios.
Muchas veces la más grande tragedia para nosotros es nuestra propia historia. Hay muchas cosas fuera de nuestro control y eso es lo que en la realidad nos desconcierta. Alguien podría decir, ¿cómo voy a sobrevivir sin este trabajo? Alguien podría decir, ¿cómo me va a ir en este matrimonio? Alguien podría preguntarse, ¿cómo voy a conseguir salir de esta deuda? Alguno podría decir, ¿cómo voy a poder sobrevivir este divorcio? Alguien podría decir, ¿cómo voy a poder educar a mis hijos? Alguien se podría preguntar, ¿cómo voy a poder pasar mi vejez? Alguien podría decir, ¿dónde sacaré el dinero para curarme? Alguno más podría decir, ¿cómo lograré pasar esta tempestad en mi vida? Hay muchas preguntas en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo se detiene? ¿Por qué esta historia de la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué caso tiene que nosotros hoy, 2000 años después, escuchemos esta historia? Estas preguntas pueden ser nuestras propias preguntas. Podemos tener, sin embargo, pueden ser nuestras tormentas. Y es precisamente ahí donde necesitamos a alguien más allá de nuestras propias fuerzas. Me pregunto si este año, en algún momento de los días de este año, usted se sentó a llorar porque no sabía qué hacer. Me pregunto si cuando usted se sentó a llorar porque no sabía qué hacer, había la posibilidad de que Dios estuviera con usted. Me pregunto si cuando ese momento llegó, usted tenía esperanza en aquel que le prometió que estaría con usted hasta el fin del mundo. Me pregunto si cuando el momento de ese tremendo momento en el cual nuestras palabras se terminan porque nuestra garganta se cierra, se nos hace un nudo aquí, no podemos hablar, me pregunto si Dios estaba ahí con usted. Pero me quiero preguntar si Dios estará con usted en los próximos días que vendrán. La barca ahora se le echaban las olas a la barca. Dice el relato bíblico. Entraba el agua en la barca. Tan grande podría ser el baldecito o la cosita con que sacaran el agua. Si las olas estaban entrando a la barca, querido, se iba a hundir. Posiblemente, escucha bien esta parte. Te voy a hacer una analogía para que entendamos lo importante de esto. ¿Sabes una cosa? Posiblemente en el barquito tuyo está cayendo tanta agua que estás diciendo, ¿sabes qué? Tarde que temprano me voy a hundir. Y ¿sabes una cosa? Te vas a hundir. Te vas a hundir. Por una simple razón, la tormenta es más grande que la forma tuya de sacar el agua. Pero tienes una esperanza. El final de la historia en esta barca podría cerrar de esta manera. Alguien podría escribir en el periódico de la ciudad y decir, 13 cuerpos encontrados en las profundidades del mar, después de la tormenta de anoche, confirman a los familiares que no hay sobrevivientes. Esa podría ser la historia del periódico. Esa podría haber sido la historia en el periódico el día aquel en el cual tu vida parecía que iba a terminarse. Sin embargo, Dios escribió un guión diferente para ti. Te voy a pedir, por favor, que termines la frase en tu corazón. Termínala. Si este es tu caso, termínala. ¿Cómo voy a sobrevivir sin ese trabajo? Si Jesús está dormido en mi barco. No parece que va a hacer nada por mí, está dormido en el barco. Voy a perder lo que tengo. O sin lugar a dudas, Dios me va a dar algo mejor. ¿Cuál sería tu respuesta? Tal vez podrías contestar esta pregunta. ¿Cómo me va a ir en este matrimonio? Mi futuro es incierto. O podrías decir, pondré en Dios mi casa, mi vida y mi matrimonio. Podrías decir, ¿cómo voy a conseguir salir de esta deuda? Podría decir, algún día terminaré. O podrías decir, alinearé mis finanzas con Dios para que me añada bendición. Posiblemente tu pregunta es, ¿cómo voy a poder sobrevivir este divorcio?
Podrías decir, bueno, algún día ocurriría. O podrías decir, pediré a Dios por su compañía en mi camino de la vida. Podrás tal vez preguntarte y decir, ¿cómo voy a poder educar a mis hijos? Tal vez podrías responder, que hagan lo que quieran. Total, allá ellos. O puedes decir, los llevaré a la casa de Dios para que Él toque sus corazones y puedan ser moldeados por Él. Tienes dos opciones, querido. Escucha bien esta parte. Esta semana estaba viendo una fotografía que me envió mi hermana. Tenía 23 años, tan solo 23 hermosos años. Oh. Me veía mucho mejor que antes. Veo la fotografía y digo lo que soy y lo que nunca seré. Pero esa es también tu historia. Antes usabas pantalón 28 y ahora es 38. Antes usabas vestido 7 y ahora es 14. Esa también es tu historia. Antes te peinabas y hoy no tienes que peinar. Antes cargabas al niño y ahora te tienen que cargar a ti. Eso también es tu historia. Antes tenías fuerza para mascar y ahora tienes que hacer lo de los carros, ponerte placa cada año. Esa también es tu historia. No estoy solo en este barco. Antes tenías el cabello negro, ahora ya no hay pelo que pintar. Alguien decía, oh, qué bonito tenía mis caireles, mis rolos, mi enchinado. Se acabó. Esa también es tu historia. No sé ni por qué le estaba diciendo eso. 23 años han pasado después de la fotografía y tantas cosas han cambiado, pero hay una cosa que no ha cambiado y es la misericordia de Jesucristo. La misericordia de Él que está ahí, pasen los años, pase lo que pase contigo, no importa cuál sea tu situación, presente, pasada o futura, Dios estará ahí si tú estás dispuesto a seguirle. Por eso vale la pena servir a Jesucristo. Él estaba en la popa del barco, allá estaba, durmiendo sobre un cabezal. ¿Cómo es posible que Jesús se duerma en un momento de tormenta? Posiblemente puedes decir, ¿dónde está Dios en el momento en el que yo lo necesito? ¿Dónde está Jesucristo en el momento que me llegó el dolor? ¿Dónde está Jesucristo en el momento de mi necesidad? Posiblemente puedas decir, ¿dónde está Dios en el momento que esto me está pasando? ¿Sabes una cosa? Dios te está probando a ti. Tú no estás probando a Dios, Él te está probando a ti. Dios no está probando dónde está Él. Dios está probando dónde estás tú. ¿Cómo es posible que Jesús se duerma en un momento de tormenta? ¿Cómo pudo haberse dormido con los ruidos de la desesperación de sus discípulos? Con los ruidos de la tormenta, con el movimiento brusco de las olas. Son preguntas que nos desconciertan. ¿Cómo pudo dormirse en un momento como este? Te preguntas, muchas veces te preguntas como me lo he hecho, me he preguntado yo muchas veces. Una historia que jamás se me olvida. Fue cuando estábamos en el cuarto de hospital, mi hermana mayor y yo. Y sale un doctor. Dice, familiares de la niña Rosalinda. Y yo alcé la mano y dije, yo soy. Y me dice el doctor, hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvarla. Te desplomas, se te cae tu mundo, se te termina tus fuerzas, se te quita el good look. Todo, hasta el cabello que traías bien peinado se te despeina. Te olvidas de todo. No sabes qué ocurre.
Pero sabes una cosa, te preguntas, ¿cómo es posible que Jesucristo esté durmiendo cuando a mí me está llevando el diablo? Es posible que te preguntes tú mismo, ¿dónde está Jesucristo hoy? Querido, Jesucristo está aquí para ti. Él está ahí en la barca todavía. Todavía no se baja de tu barca. Es más, no se quiere ir de tu barca. Es tal vez una de las preguntas más significativas de nuestra vida. ¿Cómo es que Jesús está durmiendo en la tormenta más grande de mi vida? Jesús no está preocupado por perder su vida. Está descansando. ¿Está dónde? ¿Cómo podemos descansar en medio de la tormenta y la tempestad? Es una de las grandes lecciones de quien no tiene todo bajo control y el poder. Hay etapas de mi vida que son realmente etapas difíciles. Yo te puedo decir lo que significa perder un hermano. Yo te puedo decir lo que significa creer que vas a perder a tu hijo. Yo te puedo decir lo que significa creer que ese viaje que estás haciendo es el último de tu vida. Yo te puedo decir todo eso porque lo he vivido. Pero hay una cosa que me ha sostenido. Pero hay una cosa que me ha dado esperanza. ¿Sabes una cosa, querido? Y te lo tengo que decir porque simple y sencillamente es la forma en la que yo puedo enseñarte un poco mi vida. Estamos mi esposa y yo en casa y llega un hijo mío y me dice, ahorita venimos, vamos a salir. Y se van juntos, los tres. Y dice mi esposa, qué felicidad más grande la nuestra. Porque están juntos. Porque se llevan entre ellos mismos. Porque se ayuda el uno al otro. Pero ¿sabes por qué? Porque había una casa de paz. ¿Sabes por qué? Porque había una casa de paz. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo ha vivido en esa casa por muchos años. ¿Sabes por qué? Porque fuimos capaces de imponer, en invertir en la vida de nuestros hijos la palabra de Jehová. Y no simplemente eso, querido, que es aquí donde te debe dar vergüenza si no puedes hacerlo. Tienes que ser el ejemplo de tus hijos. Dije que tienes que ser el ejemplo de tus hijos. Dije que tienes que ser el ejemplo de tus hijos. Si no eres el ejemplo de tus hijos van a sufrir porque tú les enseñaste a ser irresponsables. Y la irresponsabilidad más grande que existe es no traerlos a la casa de Jehová, donde Dios cultiva sus corazones. Las lágrimas tuyas, mamá, no van a componer al niño malo. Las lágrimas tuyas, mamá, no lo van a hacer volver cuando se largue porque le pegó la gana largarse. Las lágrimas tuyas, mamá, no van a hacer que tu niña cambie su vocabulario contigo si no tiene la educación y el temor de Jehová. Las lágrimas tuyas no van a hacer que tu niña te respete si ella no respeta a Dios primero. Pero las lágrimas tuyas en oración en el altar de Jehová, combinado con la palabra de Jesucristo que atraviesa sus corazones, ellos vendrán a ti y te pedirán perdón por el amor de Jesucristo. Pero si eres capaz de enseñarles el camino correcto. Yo no juego contigo. Lo despertaron a Jesucristo los discípulos. ¿Sabes una cosa, querido? Escucha bien, por favor. Dígalo conmigo, estoy en proceso. Otra vez, estoy en proceso. Mire bien. Los discípulos de Jesucristo estuvieron con Jesucristo 3 años y medio. Se suponía que los discípulos de Jesucristo estaban completamente terminados para la comisión que Jesucristo les daba de llevar el evangelio. Mas sin embargo, en el último momento de su graduación, en el examen último, los discípulos de su graduación, cuando los iban a graduar a los discípulos, pasaron lista de ellos y solamente Juan estaba al pie de la cruz. Los demás se habían ido. 3 años y medio con Jesucristo. Te voy a explicar esto porque es importante que lo entienda usted, para que no juzgue al otro que está en el mismo proceso que usted. Y para que usted entienda que usted mismo, por eso muchas veces usted se pregunta, ¿qué pasó? No cambió nada. No, espérate. Solamente los milagros
son instantáneos. Venme por favor, atiéndeme. Dilo conmigo, solamente los milagros son instantáneos. Cuando Dios sana al paralítico, lo levanta inmediatamente. Cuando Dios sana al ciego, le da la vista inmediatamente. Cuando Dios sana a la lepra, le da limpieza inmediatamente. Cuando Dios salva a una persona, no significa que es producto terminado. Todavía la lengua la tiene muy larga. Todavía se le salen las viborotas de la boca. Todavía sigue haciendo cosas malas. Todavía sigue hablando del prójimo que no debe. Todavía sigue luciendo como mundano. Y muchas veces todavía lo es. Sin embargo, ¿sabes una cosa, querido? Deja que Dios haga el trabajo en él. Y permite que Dios haga el trabajo en ti. Posiblemente tú estás en la primera estación. Posiblemente tú todavía estás en la segunda estación. Posiblemente estás en la tercera estación. En la cuarta estación. En la primera estación llegaste lleno de miseria, de pecado, de cosas horribles. Y lo único que pasó contigo, te metieron al body wash. Y solamente te tumbaron la tierra. Y viene el domingo y aparece el domingo y por eso viene bañado, peinado, perfumado. Porque ya pasó por el body wash. Pero todavía le falta que lo pasen por el spirit wash. ¿Lo dije bien? Y si no, no me critiqué. Falta que lo pasen todavía por la lavada del espíritu. Falta todavía que lo pasen por la lavada del corazón. Falta todavía que lo pasen por la lavada del cerebro. Quizás se debe decir primera. Estás en proceso, no te preocupes. Dios quiere seguir trabajando en ti si solamente le das la oportunidad de que siga haciéndolo. Ninguno de ustedes es tan guapo como es al momento de levantarse, ¿verdad? Se levanta y usted mismo se asusta. Pero se baña, se arregla, se perfuma y se peina y dice, bueno, ya me doy el gatazo. Y luego le dice, como dice mi hermano, le digo, oye, peínate, báñate. Yo ya pegué, dice. Quiere decir, yo ya me casé. A veces vienes a la iglesia, ¿sabes qué? Estás todavía en el proceso. Los discípulos fueron con el maestro y le dijeron, Jesús. Y aquel se estaba cayendo de la barca, ya estaba todo mojado, estaba todo nervioso, estaba todo tembloroso. Y Jesús durmiendo. Muchas veces nosotros, nuestra tormenta de nuestra vida, pensamos que nuestra barca se hundió, no va a haber sobrevivientes, pero quiero que entiendas algo. Jesús se levanta de la barca. Jesús no tiene miedo de perder su vida. Él es el dueño de la vida. El problema aquí, querido, no es si vas a salir muerto o vivo de esta vida. Todos de aquí de esta vida saldremos muertos. Ninguno vamos a salir vivo de esta vida. La pregunta es, ¿por qué razón o por qué causa estás dispuesto a morir? Maestro, ¿no tienes cuidado que como perecemos? Lo levantaron. Jesucristo se levantó. Y una palabra hermosa de Jesucristo reprendió el viento y le dijo al mar, cállate. Wow. En otras palabras de nuestros contextos le dijo, regañó al mar y le dijo, ¿qué estás haciendo? Deja de hacer lo que haces. Le dijo al mar, cállate. Se dirigió al viento y al mar por separado como dos cosas distintas, como si cada una de ellas tuviera su propósito, su propio gobierno o voluntad. Al decirle cállate y enmudece, es como si el mar estuviera diciendo algo que no debería decir. En este ejemplo, Jesucristo, vemos todo un acontecimiento en el cual Jesús está hablando con el viento y con el mar, de forma al cual ellos le obedecen y le entienden.
¿Cómo es posible que alguien haga algo así? ¿Sabes una cosa, querido? El mar, el viento, las estrellas, la tierra, es más obediente que nosotros. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha dicho a nosotros que hagamos y nosotros decimos no? La pregunta es, ¿por qué decimos no? Porque simple y sencillamente somos más desobedientes que el mar. Y dice la palabra de Dios, y cesó el viento y se hizo grande calma. Si Jesucristo el día de hoy, en cualquier etapa de tu vida en la que estés, en este término del año, Dios se ha viajado contigo todos estos 300 y tantos días, me pregunto si quieres invitarlo para esta nueva jornada que va a empezar. Me pregunto si le quieres decir a Dios, Jesús, es posible que en el 2014 venga una tormenta más grande a mi vida, pero quiero que vayas en mi barca. Es posible que digas, Jesús, el 2014 no luce muy bien para mí, pero quiero que vayas en mi barca. Es posible que usted pueda decir, hoy necesito entregarle a Dios varias adicciones. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día en el que usted pueda decirle a Jesús, escuche bien por favor esta parte. Si en su vida no hay tormentas que pongan en riesgo su vida, es un buen momento para dirigirse a Jesucristo. Si en su vida hay tormentas que están afectando su vida y que usted no sabe qué va a pasar con usted, al igual que los discípulos que pensaban que iban a morir porque el viento iba a voltear la barca, es un buen momento para hablar con Jesucristo hoy. Y si todo marcha bien o si nada marcha bien, sigue siendo un buen momento para comunicarnos con Jesucristo.